con nuestro estudio del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Les pedía que me acompañaran con sus Biblias en los últimos versículos del capítulo 8 de Lucas, por favor. Solo para tomar el contexto de las palabras que vienen relacionadas con el capítulo 9, las palabras, la enseñanza de Yeshua, y leemos a partir del versículo 54 de Lucas 8, y dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Este es el momento en el que Yeshua está resucitando a la hija de Jairo, ustedes recordarán, y en el estudio anterior concluimos en la idea de que Yeshua está terminando está profetizando a raíz de este acto que lleva a cabo en esta niña, que representa a Judá, después de haber llevado a cabo la sanación de esta mujer, la mujer de flujo, que representa a la casa de Israel, el momento preciso en el que ya se va a dar la restauración de las dos casas y constituyéndose como un solo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En la mañana, el estudio de la mañana relacionado con Génesis 15, hablamos de este tema en relación a la idea que en ocasiones se puede llegar a tener, por supuesto que con toda la buena intención, de que podemos hoy en día, los discípulos de Yeshua, llevar a cabo una obra tendiente a eso, a la restauración, a la unión de ambas casas. Esto no es posible, no va a ser posible, todos los intentos serán fallidos. ¿Por qué? Porque eso es una obra exclusiva del Mesías. Esa es una obra exclusiva del Mesías. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales el pueblo de Judá, cuando vino la primera vez Yeshua, no le recibieron. ¿Por qué? Porque no fueron restablecidas todas las cosas como ellos lo esperaban. Pero ya entendimos cuál fue la razón para que tú y yo hubiésemos sido alcanzados. Por esa razón es una obra exclusiva. Entonces, ¿a qué estamos llamados? En sí, en concreto, ¿a qué estamos llamados tú y yo? Como discípulos de Yeshua, estamos llamados a llevar el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es todo. Es muy simple. No hay complejidad. Nosotros nos la complicamos, esa es otra cosa. Con tal de pretender hacer algo más que no está dado para nosotros. Simple y sencillamente, si lo entendemos así, vamos a evitarnos tantos conflictos existenciales, porque si una obra u otra obra no cumple con uno o con otro propósito, pues no nos toca a nosotros. Eso no nos toca a nosotros. La unión de las dos casas es exclusiva del Mesías. Es exclusiva obra del Hijo de Dios. Entonces, esto que vimos en el capítulo 8 de Lucas, ya al final de los últimos versículos, estamos viendo que cómo es que el Señor está profetizando que en su momento va a ser despertada, va a ser resucitado Judá, que está representado por la hija de Jairo, pero una vez que la casa de Israel ha completado el número de los redimidos. Por la purificación, por la sanación que haya hecho el Mesías en la casa de Israel. Y entonces sí, será el momento en el que el Señor sea glorificado por un pueblo unido por Él mismo. Porque lo único que puede unir a las dos casas, ¿qué es entonces? Claro. Lo único que puede unir a las dos casas es la revelación del Mesías.
de un solo Mesías. Ok, entonces vemos en el capítulo 9 de Lucas, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto es un poder sobrenatural impresionante que el Señor le dio a los discípulos. Cada uno de los discípulos, los 12, representan a las tribus de Israel. ¿Okay? Y por otro lado, a estos 12 se les profetizó por parte de Yeshua que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Esto lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta es la confirmación de esta promesa. Ahora bien, el libro de Apocalipsis nos permite ver cómo será esto que está Yeshua profetizando y prometiendo a sus discípulos. En Apocalipsis 20, versículo 4, nosotros vemos que dice, y vi tronos, la visión de Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí está el cumplimiento, será el cumplimiento de la profecía, ¿ok? La profecía que está anunciando Yeshua a sus discípulos. Recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Apocalipsis 21, del 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es una referencia a la iglesia. Y me llevó en el espíritu y un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Estamos hablando de la celestial. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Una vez más, 12 puertas, y en las 12 puertas ángeles y nombres inscritos, que son las de los 12 tribus de los hijos de Israel. Así es de que son evidencias contundentes y proféticas por las cuales tú y yo podemos entender con toda claridad que esos poderes que Yeshua les dio a los apóstoles, a estos 12, fue a ellos, específicamente a estos 12 apóstoles, obviamente incluyendo posteriormente a Pablo, que Pablo también llevó a cabo este tipo de obras. La autoridad de la palabra de Dios, que por el Espíritu de Dios y a través de los discípulos es impartida, es decir, la enseñanza conforme a la doctrina de Yeshua. Esto es para nosotros lo que implica en un momento dado una analogía de ese poder, un paralelismo de ese poder, que si bien es cierto, nosotros no tenemos la facultad literal de resucitar de la muerte a alguien, sí podemos en un momento dado hablar el Evangelio, y a través de las palabras, a través del Evangelio, de lo que nosotros hablemos, del verdadero Evangelio, resucitaremos muertos en el Espíritu, ¿verdad? Entonces,
es importante entender el paralelismo y los simbolismos también. El que Yeshua les haya dado autoridad a sus discípulos para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar demonios, etcétera, no significa entonces que nosotros, que tú y yo, de manera literal tengamos esa autoridad. ¿Sí? Eso de la guerra espiritual, tengamos cuidado cómo debemos entenderlo. Los ataques espirituales también hay que tener mucho cuidado cómo entender en el contexto correcto y real. Por supuesto que el mundo espiritual es tan real y hay que aprender a tener esa sensibilidad, pero muchas veces se confunde y tendríamos que entender realmente qué consiste el tener lucha espiritual o ataque espiritual. Hechos 1, versículo 8, cuando los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿no restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Dice, fíjense, aquí, más contundente las palabras de Yeshua. A partir del versículo 6, Hechos capítulo 1. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué significa restaurar el reino? Cuando los discípulos hablaron de la restauración del reino, está hablando de las 12 tribus. ¿Eso qué implica? Pues de la unión de la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate lo que Yeshua les dijo a los discípulos, para que nos quede muy claro, que no está dada esa tarea a nosotros. Las palabras de Yeshua fueron estas: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es potestad absoluta del Señor. Pero recibiréis poder. Ok. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros Pentecostés, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, todos los acontecimientos que nosotros vemos escritos en los evangelios por parte de Yeshua, todas las maravillas de parte de Yeshua y en las cartas del Nuevo Testamento, quedaron para testimonio de Él. Una vez más, dice, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿De qué? De la restauración de las 2 casas. O sea, las 12 tribus. No te toca a ti. Que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Dice, me van a ser testigos. Ustedes serán mis testigos. Es decir, en todo el mundo. Así es de que es muy importante, para no tener expectativas equivocadas, que tú no tengas en tu mente, que nosotros no tengamos en nuestra mente, que por mucho que hagamos y con todo el buen corazón, vamos a poder lograr nosotros algún pequeño avance así, aunque sea en la restauración de las 2 casas, en la unión de las 2 casas. Eso es ir en contra de la sentencia que le dieron a los discípulos, los que estuvieron con el Señor mismo. Hay que poner los pies en la tierra. Nuestra labor es ser testigos de su obra maravillosa, es ser testigos de su obra de restauración de las vidas de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la restauración, de la resurrección de los huesos secos, conforme a la profecía de Ezequiel. Pero esto del tema de las 2 casas son palabras mayores que solamente le competen al Señor. Versículo 3 de Lucas 9. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies
en testimonio contra ellos. Fíjense qué importante es esto. Esto es en testimonio contra ellos. Y nosotros vemos que esto lo cumplieron los discípulos. Y si lo cumplieron los discípulos, tú y yo tenemos que cumplirlo. Es un mandamiento del Señor. Vamos a Hechos, una vez más, pero al capítulo 13, por favor. Y vamos a ver cómo es que Pablo y Bernabé, estando en Antioquía y Pisidia, ellos reciben este rechazo y justo cumplen este mandamiento del Señor. Hechos 13, versículos 50 y 51. Pero los judíos instigaron a mujeres porque vieron que estaban hablando con poder. Entonces los judíos es una referencia a los líderes religiosos. Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a las principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Ya se dieron cuenta que hicieron exactamente lo mismo? Dijo el Señor, sacudan sus pies contra ellos. Esto es algo bien importante que nosotros tendríamos que aprender a hacer. Va a haber ocasiones, va a haber lugares, va a haber personas en donde y quienes no te reciban, no reciban tu palabra, que desechen el mensaje del evangelio que tú estás llevando, por la razón que sea, por las razones que sean, la van a rechazar. Pero tratándose del mensaje que tú estás llevando, lo que tú tienes que hacer es no insistir, no insistir y tampoco contrariarse en el sentido de que estás rechazando la palabra de Dios y yo vengo. No, te están repudiando a ti, te están rechazando a ti. Es muy simple y tú tienes que estar entendido de eso. Tampoco tienes por qué sentirte mal. Si al Señor se lo hicieron, pues entérate, ¿no? De una vez que lo van a hacer contigo y tú tranquilo, muy feliz, dichoso, porque en su nombre te vituperan, te ofenden o hablan cosas de ti, pero cosas que son mentiras. Porque cuando hablen cosas de ti que sean verdad, o a la verdad acomodada personal de cada quien, pues ya es algo diferente. Pues significa que puede ser que tengas algo personal con alguien que necesitas arreglar, etcétera, etcétera. Eso no es el tema, no tiene nada que ver. Pero si resulta que eres una persona que anda en pecado conocido por otros, ¿sí? que estás desviándote del camino y que ya te lo hicieron ver, pero no quieres entender, no quieres escuchar, o no te importa, pues bueno, van a hablar de ti y ahí no aplica esa bienaventuranza, porque es una de las bienaventuranzas que anunció Yeshua para sus discípulos. Bienaventurados cuando los vituperen por causa de mi nombre, cuando hablando de ustedes hablen mentiras, pero cuando sean mentiras. Pero resulta que, imagínate, si hablan de ti y lo que dicen es verdad, confirmado por 2 o 3 testigos, 2 o más testigos, pues bueno, ya no es una mentira, tal cual. Habría que poner atención en eso. Pero bueno, ese es el asunto. Esto es el punto de este mandamiento: sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Fíjense, ya estaban llevando a cabo todas estas maravillas. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Yeshua. Estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle?
Aquí vemos un aspecto simbólico bien importante. La muerte de Juan el Bautista, ordenada por Herodes, representaba el acontecimiento histórico, representó el acontecimiento histórico en que Roma encabezaba la persecución, ha estado encabezando la persecución y muerte del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿A quién representa Herodes? ¿De quién desciende? Edom es Roma. Herodes desciende de Edom y Edom es Roma. Y de acuerdo a la profecía de Daniel, Roma fue el cuarto imperio representado por la cuarta bestia de la visión de Daniel. Entonces, esta bestia terrible, dice, cuando describe Daniel las características de esta bestia, dice que es una bestia terrible. Será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, Juan el Bautista, como el gran profeta, como lo describió Yeshua, es muerto por Herodes. O sea, está representando un aspecto profético muy terrible, por cuanto que fue quien le dio muerte y persecución a Juan el Bautista, que es quien representa a al pueblo de Dios. Versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. ¿Ya viste en qué consiste? Eso es lo que tenemos que hablar. Si tú vas y visitas gente, habla del reino de Dios. Ese es el evangelio, esa es tu misión. No te la compliques. No busques ser un pequeño Mesías aquí en la tierra, porque no te va a resultar. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Fíjate, imagínate la cantidad de gente que acudía allá. Pues bueno, nada más y nada menos que eran 5,000 hombres. Versículo 13. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Imagínate. ¿A ti te dio risa? A mí también me dio risa ahorita. Imagínate ellos, que se los dice el maestro, y se los dice serio, no se los dice riéndose. ¿Qué quiere decir? Ahora, ¿qué quiere decir? Que no entendemos. Pues sí, tampoco entendieron. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. O sea, ellos dijeron, no dijeron no. Simplemente dijeron: ¿cómo lo hacemos? Dinos cómo y nosotros lo hacemos, ¿no? La respuesta de Yeshua a los discípulos representa entonces la razón por la que Yeshua le mostró a los discípulos esta necesidad del pueblo. Yeshua les mostró la necesidad del pueblo de tener un pastor, una guía, o pastores, o guías. Y para eso les estaba preparando, no porque ellos fueran el pastor, sino para que fueran y cumplieran el anhelo del corazón de Dios al darle el pan que necesitaban a las multitudes. Para que fueran y llevaran el pan en el nombre del pastor de Israel. De la misma manera en que hoy a nosotros nos muestra la necesidad de tanta gente de recibir el pan de vida, que significa recibir la leche pura, no adulterada. Una vez más, ¿qué significa recibir la leche pura, no adulterada? Que es la doctrina de Yeshua, la enseñanza del maestro, la enseñanza del único maestro.
Es así como Yeshua continúa cumpliendo con la profecía de Ezequiel capítulo 34. Es decir, ¿de qué nos habla Ezequiel 34? Por un lado, primeramente del reclamo que hace Dios de los pastores de Israel que no cumplieron con su labor. El llamado que hizo a aquellos que tenían la función, la responsabilidad de llevar el pan de vida, de hablarle a la gente de las buenas nuevas de restauración, de la esperanza para sus vidas, sin importar la condición miserable que tuvieran en esta vida. Pero no lo hicieron. Se fueron, como dicen por ahí los amigos, se fueron por las tortas, se fueron por las ramas. No cumplieron con el objetivo primordial. Y mucho de eso tiene que ver precisamente con propósitos oscuros, ajenos a la Torá, ajenos al Evangelio y propósitos personales, de satisfacción personal. La profecía de Ezequiel 34 habla precisamente de esto, del reclamo de Dios, de estos pastores que se engordaron, que se apacentaron a sí mismos, que no vieron por la necesidad espiritual de las personas. Y que en el peor de los casos se aprovecharon y utilizaron esa hambre, esa necesidad espiritual de las personas para engordarse a sí mismos. Entonces, lo que está haciendo Yeshua aquí al darles esta respuesta es eso. No necesariamente que los discípulos les dieran de comer, que consiguieran comida para los 5,000. Les está hablando en dos sentidos, ¿sí? O hasta en tres sentidos si te pones a ver. Tenían hambre, sí, habría que verla, de suplir esta necesidad de alimento físico, pero también la necesidad de alimento espiritual. Eran 5,000 hombres, imagínate. ¿Tú crees que iban por comida? Nada más. Iban para ser sanados. Iban, por supuesto, para ser liberados de demonios, en fin. Y por supuesto, muchos de esos por la necesidad del hambre espiritual, de satisfacer su hambre espiritual, por la necesidad de confirmar la esperanza de la vida eterna. Porque en eso consiste el Evangelio. En la esperanza que le llevas a la gente de la vida eterna, que lo que hagan en esta vida a final de cuentas es efímero, pero que también es muy importante por cuanto pueden llevar a cabo una preparación de sus vidas para ser aptos en el reino. Verso 14, y eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Todo es simbolismo, todo es simbólico, y por supuesto, esto tiene un aspecto muy alegórico, por supuesto, muy alegórico, un significado muy simbólico y alegórico. Estos 5 panes que tenían los discípulos pueden representar la Torá, los libros de Moisés, el Pentateuco, ¿sí? Que en ese sentido, en el sentido en que les dijo Yeshua, denles de comer, lo que está diciendo es, enséñenles la Torá. Por esa razón puede representar la Torá, por eso es estos 5 panes, ¿sí? Lo que sustenta, lo que alimenta, lo que da vida. Pero por otro lado también se encuentra relacionado con el texto en el que Yeshua ve a las multitudes como descendientes de Abraham, también por otro lado, porque son multitudes, y lo hemos visto en estos últimos capítulos de Génesis que hemos estudiado en las mañanas de los sábados,
Génesis 14, 15, como hoy en la mañana, la descendencia de Abraham, la promesa de Abraham, dada a Abraham. Ya que Dios hizo un pacto con Abraham, el pacto del que hablamos hoy en la mañana, y con sus generaciones después de él. Así es de que esto representa el cumplimiento de la ley por parte de Abraham, ¿sí? Con relación al pacto que hace Abraham. Podemos verlo en Génesis capítulo 17, cuando habla de la circuncisión, por ejemplo, ¿sí? Abraham está llevando a cabo la obediencia a esta alianza que tiene con el Señor, por parte de Abraham y sus generaciones. En el contexto profético, y en un sentido diferente, el alimento a las multitudes lo vemos como una referencia a, por ejemplo, estas 12 cestas que sobraron. ¿Para ti qué podría representar? Porque finalmente es alimento que sobra, pero fueron 12 cestas llenas. ¿Tú cómo lo podrías entender? Las 12 casas de Israel, pero ¿por qué el pan sobró? Sobreabundó. Se supone que lo que sobra es lo menos. Lo menos. Y todo lo demás es lo abundante. Velo en sentido negativo y te vas a dar cuenta, en un sentido opuesto, no negativo, sino opuesto, y te vas a dar cuenta que podríamos considerar primeramente que representan a las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y que esas 12 cestas hayan estado llenas implica la plenitud, la plenitud, que en Yeshua tendrían en el fin de los tiempos. Es decir, fueron, al decir 5,000 hombres, solamente refiriéndose a los hombres, imagínate cuánta gente había, muchísimo más, porque nos estaban contando a las mujeres y los niños, ¿sí? Entonces, está hablando de la multitud, en general. Se satisfacieron, se comieron el pan natural, pero sobran 12 cestas. Son los menos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En un sentido opuesto, bien pudieran representar estas 12 cestas en el aspecto simbólico a las 12 tribus de Israel, a los redimidos. Porque estamos hablando de dos aspectos diferentes. O sea, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y es bien cierto que va a llegar el momento en el que unos serán apartados a la izquierda y otros a la derecha. Dios mismo, en los tiempos del fin, hará esta separación. Pero los escogidos para salvación eterna, de acuerdo a la Escritura, no serán los más, sino serán los menos. Hay otra parte de la Escritura en donde Yeshua hace mención de este tema y les dice literalmente tal cual: ustedes me siguen por el alimento. Haciendo una especie de reclamo en el sentido de que los que verdaderamente estaban buscando el alimento espiritual no lo estaban siguiendo por eso, sino porque les estaba dando de comer, físicamente hablando. Pero bueno, por otro lado, al marcar la diferencia entre las multitudes prometidas a Abraham y las 12 tribus de Israel, esto podría implicar que aunque Yeshua alimente a los hijos de Abraham, solo el Israel de Dios se sentará con Abraham. También lo hemos visto. Yeshua mismo se los dijo: los hijos del reino serán echados afuera del reino. ¿Sí? Y con Abraham, ¿quién se sentará? Los que vengan de occidente, los que vengan del norte, del sur. Está hablando de los más. Esto lo dijo para advertirles de que no tienen garantizado por el hecho de que sean hijos de Abraham. No les garantiza nada. Ok, está cumplida la promesa.
Dios ya cumplió. Dios es fiel. Ya está. Ahí está la descendencia. Pero eso no implica que todos los hijos de Abraham vayan a ser salvos. Yeshua mismo lo dijo. ¿Sí? Mateo 8, del 11 al 13. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta diferencia entre las multitudes y lo que representan las 12 tribus de Israel, Yeshua la confirma al decirle a la multitud lo que yo te comentaba hace rato, que solamente por el alimento material le seguían. Juan 6, 26 y 27. Respondió Yeshua y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no por haber visto las señales, sino que comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, teniendo esta perspectiva de las propias palabras de Jesucristo, para ti entonces esas 12 cestas llenas de lo que sobró de lo que comió toda la multitud, te da un panorama diferente, ¿verdad? Pudieras tú entender aquí algo diferente. Digo, es una propuesta, finalmente el Señor le revela a cada quien, pero habría que entender por qué razón son 12 cestas las que se llenan, las que son llenas, completamente dice llenas, que esto implica plenitud. Regresamos a Lucas 9 y dice, versículo 8: aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, estaban con él los discípulos. 18. Sí, 18, perdón. Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Mesías de Dios. Aquí podemos ver nosotros una analogía en relación a la declaración de Pedro respecto al Hijo de Dios, a Yeshua. Y esta analogía la podemos ver en relación respecto a tu fe, a nuestra fe, como creyentes en Él. Y es que de la misma manera en que Dios obró y dio la revelación a Pedro para que entendiera que Yeshua es el Hijo de Dios, por la reflexión y el conocimiento de la voluntad, de su voluntad, que tú y yo podemos tener a través del estudio de la palabra de Dios, y no como consecuencia de algún milagro que le haya motivado a expresarlo. ¿En qué consiste la analogía? Bueno, en eso, en que lo que entendió Pedro de forma sobrenatural, cuando dijo el Señor, aquí no se ve, no se expresa de esa manera, pero en el Evangelio de Mateo, Yeshua le dice: bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, ¿de qué manera a ti y a mí nos puede revelar el Padre que está en los cielos algo con relación a su voluntad? Pues a través de su palabra. Esa es la analogía. Tú y yo podemos ser Pedro, entender, tener la revelación de Yeshua, ¿sí? El testimonio de Jesucristo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así hoy en día mi fe está siendo sustentada en base a la revelación que me entrega el Padre en los cielos, por el conocimiento de Dios, siempre y cuando este conocimiento sea revelado por el Hijo. Es decir, ¿cómo va a ser revelado por el Hijo? Pues a través de su enseñanza, a través de su doctrina. Versículo 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas,
y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Aquí tenemos que entender en qué contexto está hablando. El contexto en el que está hablando Yeshua es la eternidad. Es la eternidad. ¿Por qué? Porque si tú quieres salvar tu vida, estás hablando tu vida en la tierra. O sea, el que quiera salvar su vida, es decir, por tus propios medios, lo estás haciendo para este tiempo en la tierra. Pero por tus propios medios no puedes salvar tu vida para vida eterna. Eso es imposible. ¿Sí? Por eso dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Pues claro, porque por cuanto que quisiste hacer todo lo posible porque tu vida fuera salva en este mundo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es decir, tú no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tú no puedes pretender salvar tu vida en este mundo y llevar el nombre de Jesucristo. Tú no puedes. O sea, tú no puedes dedicarte a procurar tu vida, tener todo bien cómodo, pasártela bien fitness, todo con de lo mejor, de lujo, muy cómodo, al mismo tiempo que pretendes seguir a Yeshua. No puede ser. Vas a tener prueba. Y en esa prueba se define si quieres salvar tu vida o si quieres seguir a Yeshua. Toma tu cruz y sígueme. Ese es el concepto de tomar la cruz de Yeshua y seguirle. Decidir por él. Y no decidir por pretender todo el tiempo satisfacer tus propias necesidades solamente. Versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Claro. Tú puedes ser súper simpático, simpática, súper agradable, puedes esforzarte en caerle bien a todo el mundo, y ser muy bonachón, pues, caerle bien a todo el mundo, llevarte bien con todo el mundo. Hay mucha gente que de corazón cree en el Señor, pero comete ese error. Son muy bonachones con todo el mundo. Piensan que ese es el amor de Dios. Y vamos a darnos cuenta más adelante que no es así. No es así. No puede ser. Porque si tú pretendes eso, lo que tú estás pretendiendo entonces, lo que tú estás persiguiendo es no padecer lo que Yeshua dijo que padecerían sus discípulos. No puede ser. No puede ser que tú seas mejor que el propio Yeshua. Eso es imposible. Por supuesto que te van a desechar, por supuesto que te van a poner tache en ciertos lugares, por supuesto que no le vas a caer bien a mucha gente. No significa que vas a ser el más odiado, claro que no, de ninguna manera. Por supuesto que vas a tratar de estar en paz con las personas, pero no siempre vas a poder hacerlo. No siempre vas a lograr tener paz con todas las personas. Entonces aquí lo importante es que no pretendamos ganar al mundo, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tú pretendes eso y en consecuencia actúas así, lo que va a suceder es que sin darte cuenta, vas a cometer errores. Y cuando cuando menos te das cuenta, ya estás en pecado. Ya estás en el pecado de la hipocresía o en el pecado de no sé, cualquier otra cosa que te implicó precisamente el pretender ser monedita para caerle bien a monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.
Eso, a final de cuentas, es efímero, muy superfluo. Hay que ser corteses, hay que ser amables con las personas, hay que ser educados. Hay que buscar llevar el Evangelio, la palabra de Dios, pero con el respeto que merece, que implica la propia palabra de Dios. Y ese respeto que implica es siendo honestos. Esa honestidad incluso muchas veces te tiene que llevar a hablar la palabra tal cual es, no disfrazarla o no diluir el mensaje del Evangelio cuando tú consideres o alguien más considere que es una palabra muy dura. Es una palabra muy dura y no la voy a decir, mejor la voy a decir de esta manera. No te toca. Da el mensaje tal cual. Explícalo como lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque entre lo que tú expliques y lo que dice de forma literal no hay gran diferencia. No tiene por qué haber un contraste. Si es necesario entenderlo, si es necesario estudiar, profundizar un poquito, pero de ninguna manera se nos permite diluir el mensaje del Evangelio. Entonces, no con ese propósito pretendamos caerle bien a todo el mundo. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde para sí mismo? Pues claro. Verso 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, fíjate qué terrible, por no dar el Evangelio tal cual, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los ángeles, los santos ángeles. Es decir, si con el propósito de ganar a la gente, de caerle bien a todo el mundo, diluyes el Evangelio, o andas haciendo cosas que no tienen que ver con llevar el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Fíjate lo que dijo. ¿A quién le está hablando? Los discípulos. Les está hablando a los discípulos. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Está hablando de forma literal. Vamos a ver. Versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras. 8 días después. ¿Cuánto tiempo dura la fiesta de Sukkot? Ya estamos próximos a la fiesta de Sukkot. 8 días. ¿Sí? 8 días. Y dice, aconteció como 8 días después de estas palabras en que Pedro ya quería hacer un azúcar. Fíjate. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que representa la fiesta de Sukkot? Aconteció como 8 días después que que estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, del rostro de Yeshua, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estaba Yeshua, y a un lado estaba la ley, y a un lado estaba la representación de los profetas. Fíjate, Yeshua dijo, no vine a abrogar, sino vine a cumplir. No he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar a Moisés ni a Elías, sino he venido a cumplir. Y fíjate la visión justa que ven ellos. Dice, y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partido. Esta expresión, rodeados de gloria, tiene que ver con la Shekinah en hebreo, que es justamente esta atmósfera
de, 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 en la cual se manifestaba el Eterno en el arca. En la Torah vemos cómo es que Moisés, cuando hablaba con el Eterno, hablaba y se dirigía al arca. Y cuando da el mandamiento el Señor para que los sacerdotes no entraran todo el tiempo, ¿sí? Justamente el momento de Yom Kippur, cuando entraban, lo que sucedía es que llevaban el incensario con el incienso y se hacía una nube. Esto es lo que representaba la Shekinah, la gloria de Dios. Dice, y rodeados de la gloria, imagínate ese momento, haz de cuenta que estabas justo en el lugar santísimo y que estabas ahí como el sacerdote, el sumo sacerdote, Yom Kippur. Dice, y hablaban de su partida, ¿ya se dieron cuenta? Y hablaban de su partida que iba Yeshua a cumplir en Jerusalén. ¿De cuál partida estaban hablando? De la muerte de Jesucristo, del lugar santísimo. Justo la escenografía que ellos vieron. ¿Qué fue lo que vieron? El reino de Dios. En este mismo momento, 8 días después, se estaba cumpliendo lo que les profetizó, cuando les dijo, algunos de los que están aquí no verán la muerte, no gustarán de la muerte, hasta que vean el reino de Dios. Aquí está. 8 días después se los cumplió. Esto fue una visión profética del reino de Dios que de forma literal lo vieron, tal cual. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Yeshua y los 2 varones que estaban con él. Imagínate ese momento. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, la relación entre la transfiguración de Yeshua y la promesa de que algunos de sus discípulos no gustarían la muerte, pues, se cumplió en este momento. Es el destello del reino de Yeshua en virtud de que Yeshua tomó la forma de un ser glorificado. Por otro lado, al aparecer Moisés y Elías, a su lado, esto representaba la ley. La ley que es precisamente lo que representa el gobierno del Mesías. Fíjate qué importante. Moisés apareció precisamente para anticipar el gobierno del Mesías, el reinado milenial, el reinado del Mesías. Y en su caso Elías, que además representa a los profetas, la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue? ¿En qué consiste la esencia del espíritu de Elías? ¿Cuál era el propósito? Volver los corazones de los hijos a los padres y los padres a los hijos. La restauración de todas las cosas. Entonces lo que sucede aquí, como ellos ya conocían perfectamente, por supuesto, mucho mejor que tú y yo, conocían todo el tema de las fiestas anuales que cada año ellos celebraban, pues ¿qué dijo Pedro? De aquí soy. ¿Sí? Fíjate lo que sucede después. Verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Yeshua, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, 3 sucá. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Claro. Pedro, pues, como un niño, ¿no? Imagínate, que se puso como un niño al ver esto maravilloso. Yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos vuelto locos. Pedro le dijo a Yeshua, Señor, bueno es, le dijo esto precisamente porque él entendió perfecto las palabras de Yeshua al decirle a él, junto con Jacobo y a Juan, que verían el reino de Yeshua, el reino de Dios antes de morir. Y en ese sentido, al hablar de las enramadas, Pedro le relacionó de inmediato la enseñanza didáctica de la fiesta de los tabernáculos, que representa precisamente el inicio, proféticamente hablando, esto representa la fiesta de Sukkot. Al término de la fiesta de Sukkot representa el reino, la venida del reino, el Olam Abba,
Así es de que por eso dije, dice la escritura, 8 días después. Bueno, para mí, que fue el segundo día de reposo. Justo el momento en que empezaría ya proféticamente hablando el reinado del Mesías. Imagínate. Y tiene mucha profundidad esta visión, pero no nos da tiempo de ver todo eso porque necesitamos terminar el capítulo. Versículo 36. Y cuando cesó la voz, Yeshua fue hallado solo y ellos callaron. ¿Perdón? Perdón, sí. El 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, la Shekinah de Dios, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto es un mandamiento para ti y para mí. No es una opción, es un mandamiento. En Shabbat, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Escuchar a Yeshua. No te pongas a escuchar los problemas personales de alguien que se le ocurra hablar de su vida personal en Shabbat. No lo hagas. Cámbiale de canal. Hay mucha información, mucha gente que ha entendido perfectamente en qué consiste abrir tu boca en el día de reposo para compartir el Evangelio de Dios. Las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, son contundentes para todo aquel que dice creer en el Hijo de Dios, en Yeshua. Al comprender la potestad de las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, justo en el momento en que se encuentra con Yeshua, ¿sí? Y nada menos con Moisés y con Elías. Es decir, con la ley y la profecía de la restauración de todas las cosas. Este momento implica una orden de parte del Padre para todo aquel que quiera estar en el reino. Si tú cumples este mandamiento, Dios te va a proveer de todo lo necesario, lo que necesites para ser apto y puedas estar en el reino. En el reino no va a haber ociosos. No, porque la ociosidad es mala. Es la madre de todos los vicios. Así es. Oír a Yeshua en cuanto a la ley y en cuanto a la forma en que serán restauradas todas las cosas, pues en Yeshua el Padre tiene complacencia. Y si el Padre tiene complacencia en Yeshua, y consecuentemente en ti, por cuanto que tú estás escuchando y haciendo y obrando conforme a su enseñanza. ¿Ok? Así es que este evento de la transfiguración de Yeshua es contundente, como una advertencia acerca de quiénes van a estar en el reino. Y conste que momentos antes acababa de hablar de todo aquel que quiera salvar su vida en este mundo, porque la perderá. No se trata de tus propios medios. Se trata de que tú salves tu vida por el vínculo de la salvación que es Yeshua. Versículo 37. ¿Sí, verdad? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole. A duras penas se aparta de él. Y le rogué a tus discípulos que echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Yeshua dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Yeshua reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Fíjate. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios.
Estos eventos son muy repetidos en todos los evangelios acerca de la posesión demoníaca que ejercen los espíritus malignos sobre las personas. Esto, pues bueno, ustedes lo saben, por supuesto que continúa dándose, pero también hemos visto cómo es que lo importante que nosotros podemos hacer en ese momento en beneficio de estas personas es considerar. No se trata solamente de liberar momentáneamente a esta persona de un demonio, porque si la persona no está dispuesta a tomar el evangelio, a seguir la cruz, a seguir los pasos de Yeshua, lo que va a suceder es que esta persona va a tener una condición posterior peor. Ya lo vimos, es una enseñanza de Yeshua también. Esta casa debe ser llenada una vez que es limpia, debe ser llenada, pero con la palabra de Dios. Tú no vas a ponerte a pelear con los demonios, no, por supuesto que no. Tú tienes que dar el mensaje del evangelio. En los momentos conscientes de la persona, tienes que hablar de la palabra de Dios. Y por supuesto que Dios, que es grande en misericordia, por supuesto que obra en las personas. Y es de esa manera como las gentes comienzan a transformarse en sus vidas. Pero sí, hay una gran responsabilidad a continuar a partir de ese momento. Es decir, ministrando, yendo con esa persona como si fuera una ovejita que necesita mucha atención, cuidando, a ver, tratado de darle el evangelio, enseñarle la palabra de Dios, tal cual las palabras de Yeshua, etc. Versículo 43, y todos admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, escuchen bien, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Imagínense, no querían preguntarle. Ya sabían que les iba a ir mal, los acababa de regañar por no haber creído que podían ellos haber liberado cuando ya les había dado potestad para eso precisamente. Pero bueno, 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, todavía no estaban preparados, pero ya estaban viendo quién iba a ser el efectivo. Y Yeshua, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les decía: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Una vez más, el mismo caso de las canastas, ¿no? O sea, el término opuesto, en el sentido opuesto de cómo lo podríamos nosotros comprender. El maestro enseñó que la madurez que como discípulos vamos a adquirir depende de dos factores. Uno, cómo tratamos a alguien que como niño quiere conocer a Dios. ¿Sí? Y dos, el cuidado con que le guiemos y pongamos a su disposición todo lo que pudiera ayudar en el caminar de su fe. Lo cual tiene que ver con recibirle en su nombre. O sea, sí lo vas a recibir, pero no para que le enseñes judaísmo, ¿eh? No es para eso. Eso no es recibirle en su nombre. Recibirle en su nombre es recibirle para darle la enseñanza del Mesías, como él mismo lo dijo. Es decir, con el compromiso de cuidar que no se desvíe, lo cual será posible siempre que se evite transmitir enseñanza ajena,
como una enseñanza judía, primordialmente hablando, en lugar de la enseñanza de Yeshua, lo cual implica recibirle propiamente en su nombre. La palabra griega para niño, fíjate, y aquí vamos a ver el aspecto del simbolismo que expuso Yeshua al traer ese niño y ponérselos de frente. La palabra para niño es la palabra paidion, que sí literalmente implica a un infante, pero también a un inmaduro en la fe, a un creyente aún todavía inmaduro. Y como vemos, la palabra tiene dos acepciones. Entonces, el contexto en el que se expresa, la primera tiene que ver con un niño pequeño tal cual. Pero la segunda acepción es en un sentido figurado, que tiene que ver con el aspecto espiritual de la persona. La palabra refiere a un niño como un creyente inmaduro que aún todavía no entiende en qué consiste realmente la fe en el Hijo de Dios. Lo anterior implica que las palabras de Yeshua en relación a aquel que será mayor en el reino de los cielos es aquel que recibe a un inmaduro en la fe, porque es así como recibimos a Yeshua mismo. Es como si nosotros recibiéramos a Yeshua mismo. Él es el que lo está trayendo. Imagínate que yo te digo, hoy es mi cumpleaños, pero se me olvidó invitar a la gente. Voy a traer aquí a la puerta a cada persona, y cada persona que yo traiga de invitado, por favor, lo vas a sentar a la mesa y le vas a invitar un pedazo de pastel. Y dices que estamos celebrando mi cumpleaños. Pero resulta que yo te lo traigo y tú ahí en la puerta te lo llevas a la otra casa. Y resulta que que es un antro de mala muerte. Es un extremo, ¿eh? O simplemente no están celebrando nada. La casa está vacía. Y ahí lo dejas. Y vienes y así te los llevas. ¿Qué estás haciendo? Estás llevando a cabo una traición. Me estás traicionando. ¿Por qué? Porque Jesucristo le está hablando a los suyos, a los que les confió su ministerio. El propósito que tenían los discípulos de Jesucristo es recibirle a todos aquellos que estaban necesitados de su palabra y enseñarles su palabra. Pero cuando lo que haces es, en lugar de esto, es enseñarle algo diferente, es justo como el ejemplo que te acabo de dar. Meterlos por otra puerta, la puerta equivocada, darles un mensaje que no es para el cual te trajo él. Por eso dice: cualquiera que recibe a un niño, me recibe a mí. Piensa que no lo estás recibiendo aquel nuevo. Piensa que es el mismo Señor que está atrás de él y te está mirando a ver qué vas a hacer. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Para qué se va a abrir tu boca? ¿Vas a traicionarlo enseñando algo que no enseñó él? ¿O vas a ser fiel a su evangelio? Te lo está advirtiendo. Porque cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Más poderoso todavía aún. Es una responsabilidad impresionante. Versículo 49. Entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. ¿A qué le suena esto? Ya no estás en el ministerio fulano de tal, tache. Vamos a prohibirle que hable. No puede hablar la palabra de Dios porque ya no está en tal ministerio. No lo escuché.
No lo escuchen. Deséchenlo. Bueno, para todos que piensan así, fíjense lo que enseñó el maestro. Yeshua les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, cuando dijo el que no es contra nosotros, está hablando el que no es contra el Evangelio. Muy diferente si lo quieres tergiversar y lo quieres entender. El que no tiene la perspectiva, la misión, la visión de mi ministerio, no puede estar aquí. No hay, eso no existe, no hay una visión propia de un ministerio, por favor. El ministerio no es tuyo. Así como el Padre te lo dio, te lo puede quitar. No es tuyo, nada. No hay una visión propia de un ministerio. El Evangelio es uno. Y la edificación de la iglesia es en un espíritu, no en varios. Y el propósito del Evangelio, de hablar el Evangelio de Jesucristo, es solo uno. No son varios. Así es de que cualquier intento de visión de ministerio, pero yo no lo veo dibujado por ningún lado en la Biblia. Entonces tengamos mucho cuidado de despreciar a alguien. En algunos otros comentarios yo les he invitado a que no despreciemos la enseñanza de cualquier otro que se está esforzando en hablar la palabra de Dios, sin importar que a consideración de nosotros se esté equivocando. ¿Por qué? Porque si lo que hace, a lo que se dedica, es a dar el Evangelio, a hablar la palabra de Dios y explicarla, las palabras del Señor, pues es lo que está haciendo. Y si tú consideras que alguien lo está entendiendo de forma diferente, no lo critiques, no lo juzgues, porque tú no lo sabes. En parte conocemos y en parte profetizamos. Y en el peor de los casos, aquella persona está en lo cierto y tú estabas equivocado. Entonces, más nos conviene ser humildes, más nos conviene ser simples, sencillos, cuando hablamos de algo que no es de nosotros, porque incluso el conocimiento de la palabra de Dios, lo que hasta ahorita conocemos, ni siquiera es de nosotros. No entendíamos nada y ahora empezamos a conocer, y eso poquito que conocemos es porque nos lo ha regalado el Padre. Así es de que lo único que deberíamos hacer es dar gracias, ¿no? Versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínate, ¿no? Eran terribles estos discípulos. Entonces, volviéndose él, los reprendió, los regañó, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. O sea, no le importó, no importa que no te reciban, no importa que reciban a otro, qué bueno, gracias a Dios, con tal de que salven sus almas, pero que escuchen la palabra de Dios. Tú eres sustituible. No te sientas indispensable. Va a haber otros que escuchen a los tuyos incluso. Gracias a Dios. Pero ora porque sean salvas sus almas. Verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y le dijo Yeshua: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay personas que piensan que esto fue como que una alegoría. Esto fue real.
Literalmente fue real. Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, era pobre. Era pobre materialmente hablando. Así es de que desde los primeros versículos comienza a hablar diciendo el Señor: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y aquí está diciendo: pero esta es la perspectiva de vida. Ahora la pregunta es, entonces, ¿Yeshua está en contra de los ricos? No, no está en contra de los ricos. Yeshua está en contra de los que ponen su corazón y su perspectiva de vida en las riquezas materiales. En eso sí lo reprueba el Señor. Eso no está bien. Eso no está bien. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Seguir a Yeshua entonces es seguir la vida con relación a respecto a un contraste que le representa al hombre. Para el hombre es un contraste, las palabras de Yeshua. De manera que al mencionar a la muerte y a los muertos, en este caso específico de este hombre, Yeshua está hablando por un lado de aquellos que, aferrándose a las cosas materiales de la vida, son como muertos, porque aún no han resucitado, no han entendido, no han sido revelado el propósito de su existencia en este mundo. Y por otro lado, está hablando de aquellos de los que deciden por las cosas eternas, que son precisamente los que dan vida. ¿Sí me explicó? Es decir, hay quienes deciden por las cosas materiales, pero hay otros que se deciden por el camino de la cruz, por seguirle a Él. Las palabras de Yeshua entonces son en el contexto del nuevo nacimiento. Tú no puedes decir lo contrario si no se te ha dado el nuevo nacimiento por parte de Dios. Y esto tiene que ver con el reino de los cielos, que comienza justo en el momento de la verdadera conversión, como el resucitar de los huesos secos. Y esto lo vemos en la profecía de Ezequiel capítulo 37 y el capítulo 3 de Juan, el nuevo nacimiento, en relación a este tema. Así es de que dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Y Yeshua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Estábamos hablando ahorita de los que son aptos, los que se preparan en esta vida para llegar a ser aptos en el reino de Dios. Y bueno, lo acaba de decir Yeshua. Hay quienes se están preparando para ser aptos y hay quienes no serán aptos para el reino de Dios. Primera de Reyes 19 al 21. Partiendo él de allí, lo que está citando Yeshua son las palabras que están descritas en este pasaje. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías
y le servía. Lo que recitó Yeshua en esta parte, al final del capítulo 9, es: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para servir en el reino de Dios. Y nada más y nada menos que Yeshua citó al profeta Elías y a quien le estaba sirviendo. Señor, gracias por este tiempo de estudio. Gracias por tu bendición. Gracias porque eres bueno, Señor, porque todas las cosas que nos permites entender, conocer de tu palabra, son lo que nosotros necesitamos, lo que nuestra alma necesita. Señor, te rogamos por tantas almas que aún están esperando el agua que les va a dar vida eterna, Señor. Permítenos, Señor, ser en este tiempo prudentes para llevar a cabo lo que necesitamos hacer, a fin de que tengamos la aprobación y ser aptos para que el día de tu regreso tengamos el honor, la dicha de estar contigo, Señor, de servirte. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tantas familias y tantas personas están recibiendo en todo el mundo por tantos y tantos siervos fieles, apasionados de tu palabra, fieles a las enseñanzas de Jesucristo. Gracias por esas vidas, Señor. Te rogamos por sus familias, te rogamos por su salud, porque en sí mismo, en ellos, sea cada vez fortalecida la fe, y que en el día de la persecución, Señor, tú les guardes con tu mano, les fortalezcas. Que bendigas cada uno de todos estos ministerios, Señor, que están siendo de bendición para tantas familias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendito Rey. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, a los amigos que nos acompañan de Facebook, les invitamos a que nos acompañen a la sesión de preguntas y respuestas de este capítulo que acabamos de estudiar y nos compartan sus opiniones, sus respuestas, lo que cada uno de ustedes considera acerca de cada uno de los puntos que estuvimos analizando. Y por ahí tenemos compartido en el grupo el link para que ingresen a Zoom y a Telegram. Pueden participar a través del micrófono de viva voz o a través de sus respuestas en el chat. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso inicio de semana.